diciéndote, Señor, a tu Hijo, y esa palabra se ha puesto con denuedo, y hoy somos impartidos por esa palabra que trae vida, gozo, alegría, transformación, Señor. Una palabra que nos confronta para ir hacia adelante, para conquistar y alcanzar sueños. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Reciba la palabra con un fuerte aplauso. Con nosotros nuestro pastor Luis Carlos López. Aleluya. Bueno es el Señor, precioso es nuestro Rey de gloria. Cordial saludo a los hermanos presentes y también a todos aquellos que nos escuchan a través de la plataforma. Qué bendición poderles ver aquí, y también a aquellos que nos escuchan, poder saludarlos en gran manera. Qué lindo día, un día radiante el que Dios, el Dios eterno, nos está regalando hoy para que lo disfrutemos. Hoy es el día del Señor, por lo tanto en este día nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Les invito a que abran sus Biblias, mis amados hermanos. La epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo de Hebreos. Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. En esta mañana, bajo el título Dios sigue hablando hoy, debemos escuchar su voz para poder obedecerle. Escucharlo y obedecer la voz de Dios. Bien dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos, de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, gracias. Gracias damos una vez más a ti por tu palabra. Sabemos que tu palabra es vida, que tu palabra es alimento a nuestro espíritu, que tu palabra es verdad. Toma bajo control el ambiente y la atmósfera de esta casa en esta mañana y derrama de tu gloria, de tu poder, aquí, también allá en casa, en las fincas, en los lugares donde la gente nos puede estar escuchando. Glorifícate de tal manera que esta palabra se haga entendible, se haga comprensible, Dios mío. Quita toda telaraña, quita toda perturbación. En el nombre de Jesús, todo lo que impide que la palabra penetre a nuestro espíritu, todo lo que quiere impedir que esta palabra se quede grabada en nuestro corazón, esas cosas que impiden esto, las declaramos sin poder en el nombre de Jesús. Y desatamos las mentes, desatamos los corazones, cada vida, para que esté dispuesta a recibir y penetre esa palabra como ella es, como esa espada de doble filo que penetra el alma, los tuétanos y todo nuestro ser. Padre, gracias en el nombre de glorioso de tu Hijo amado. Amén y amén. Dios sigue hablando hoy. ¿Ustedes lo creen? Claro, Él nunca ha dejado de hablar. Por eso es importante. Dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, estamos viviendo momentos extraordinarios, especiales para la iglesia, claro está. Estamos viviendo unos momentos en los cuales nosotros podemos mirar que estamos en la recta final de la dispensación de la gracia. Y como estamos en esa recta final, hay que estar preparados, hay que estar listo y hay que estar escuchando lo que Dios está diciendo. Porque Dios sigue hablando hoy, viene advirtiendo a la humanidad, viene advirtiéndole al hombre de todos aquellos acontecimientos que han de suceder pronto y aún de los que están sucediendo.
Mucho pueblo de Dios está dormido. Mucho pueblo de Dios está distraído. Mucho pueblo de Dios no ha entendido el tiempo o los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y por eso no se ha percatado que su vida está corriendo riesgo, especialmente aquellos que están apartados, tibios, fríos o que no conocen al Señor. Estamos en tiempo de cumplimiento, en cumplimiento de las profecías, cumplimiento de todo lo que el Señor ha venido hablando y diciendo a través de los siglos. Por eso la palabra es importante que la entendamos, porque los tiempos se están acelerando. Los tiempos van corriendo de tal manera que usted piensa, ya estamos en noviembre, ya estamos a final del 2021, ya viene el 2022. Los tiempos están acelerándose cada día. Por eso Dios desde el principio, desde el comienzo de la raza humana, ha venido hablando. Sigue revelándose, se ha revelado en su palabra especialmente, pero también a través de su Hijo amado. Y en la antigüedad habló, dice la Biblia que habló de muchas formas y de muchas maneras. ¿A quiénes? A nuestros padres. Especialmente eso quiere decir a nuestros antepasados, a los profetas. Al final de estos días o en este tiempo sigue hablándonos a través especialmente de su palabra, pero también de su Hijo Jesús, a través del Cristo resucitado. Ahora bien, si usted se fija en el texto, Dios habiendo hablado, ¿de cuántas maneras? De muchas veces. O sea, no ha sido una vez, no han sido 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7 veces. Muchas veces. Eso abarca cantidades imaginables y de muchas maneras. Ahora, esa expresión es importante. Habiendo hablado de muchas veces, o sea, tantas veces, miles de veces, dice la expresión esta, de muchas maneras. Eso nos está diciendo o nos indica diferentes modos o formas de comunicación. Por ejemplo, a través de las leyes, a través de las promesas, a través de estatutos, a través de los mismos hechos históricos, a través de los libros poéticos de poesía, así como de símbolos, de tipos, parábolas, alegorías, etcétera, etcétera. De muchas maneras. Por eso las Sagradas Escrituras, que fueron escritas en 3 idiomas, contiene lenguaje figurado, lenguaje literal. Encontramos parábola, encontramos figuras literarias, en fin. Por eso es muy rica. Es el libro más importante de toda la humanidad. Y es el libro que ningún hijo de Dios debe dejar de leer y de tener en casa y de ponerlo en práctica. Amén. Ahora, el Antiguo Testamento por lo menos contiene 39 libros. Ahí están escritos todas las leyes y cosas que Dios permitió en esos 39 libros, en diferentes épocas, en diferentes lugares, con, digamos, culturas diferentes y situaciones muy distintas. Dios ha venido hablando desde la creación hasta nuestro día, sigue hablando. Desafortunadamente, mucha gente no ha querido obedecer. Muchas personas tal vez han oído, pero no han puesto en práctica el consejo o lo que Dios está diciendo para él o para ella o para una familia o para un pueblo o para una nación entera. Hay que estar alerta, pendiente. A través de la historia Dios levantó profetas, jueces, reyes y le habló al pueblo. Desde el mismo principio de la creación, Dios le advirtió al mundo, al hombre, las consecuencias de no obedecer su palabra, las consecuencias de no acertar o de no precisar o de no poner en práctica el consejo o los consejos que Él le da al hombre y a la humanidad. Por eso en la antigüedad
recuerden ustedes, él habló en primer lugar ¿a quién? Adán. Habló a Adán y habló a su esposa. Pero estos desobedecieron a Dios, y por eso encontramos que desde ese momento que el hombre no quiso escuchar, bueno, escuchó la voz pero no la practicó, desde ese momento entró a la raza humana la muerte, tanto física como espiritual, y hubo una separación entre el hombre y Dios. Se separó, muerte. La muerte es símbolo de separación en todos los aspectos. Ahora, desde ese principio de la creación, Dios ha venido diciéndole y advirtiéndole al hombre las cosas. Recuerden ustedes que no solamente le habló a Adán, también le habló a Noé. Antes del diluvio, Dios le dio una palabra a Noé para que pregonara y anunciara al mundo lo por venir. Y Noé, además de escuchar la voz de Dios, también puso en práctica aquel consejo, aquella palabra que Dios se le había dado. Y por eso se salvó él y su casa y su familia. Los demás perecieron por el diluvio universal. Dios habló a Moisés, recuerda, solamente para mencionar algunos casos. Y menciona a Moisés porque un día, cuando el pueblo estaba en Egipto, esclavizado, Dios le habló a Moisés a través de una zarza, recuerde. Le hizo un llamado para que fuese a liberar a su pueblo que se encontraba en Egipto. Y Moisés al comienzo rehusó un poco, trató de excusarse, de decir: yo no soy el indicado, yo creo que te equivocaste, Dios, manda a mi hermano Aarón, que ese sí sabe hablar mejor que yo. No, eres tú, porque cuando Dios determina quién es el que va y quién es el que tiene que hacer las cosas, ese eres tú, no es otro sino tú. Amén. Así que muchos quieren evadir la responsabilidad de lo que Dios le ha dado. Responsabilidad en la casa, responsabilidad con el ministerio, con los dones. Muchos han querido evadir esas responsabilidades, pero no es otro, eres tú, porque tú y yo un día vamos a tenerle que dar cuenta a Dios de nuestro ministerio, de los dones que nos ha entregado y del lugar donde nos ha colocado, qué estamos haciendo y qué hemos hecho. Esto no es fácil. Te puede ir y venir, pero siéntase que usted un día Dios le va a pedir cuenta por lo que Él le entregó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, aunque Moisés al principio se resistió, luego fue. Pero también encontramos el caso que en el tiempo cuando el pueblo estaba en Egipto ya, Dios también le habló a José. Y recuerde que le habló a José porque le estaba advirtiendo de los tiempos que iba a venir en Egipto, la hambruna que iba a suceder sobre toda esa tierra. Y le habló, y él le habló al faraón para que se preparara para 7 años de escasez, 7 años de abundancia al principio y 7 años de escasez. Fue muy sabio, escuchó la voz de Dios, pero también la llevó a la práctica. Por eso el tema de hoy es escuchando la voz de Dios, pero para obedecerla y también para poder atender. Dios sigue hablando hoy. Escuchemos y obedezcamos su palabra. Aleluya. Entonces, qué bueno es que tú y yo, mis amados hermanos, podamos oír la voz de Dios. Y no solamente oírla a través de su palabra o a través de los diferentes medios, sino que podamos obedecer lo que Dios ha venido proclamando. Recuerden ustedes que a veces, como el caso de Samuel, aunque al principio no entendía que era Dios quien lo estaba llamando, ya después se pudo entender que era Dios quien lo llamaba, y él le decía: habla Jehová, porque tu siervo oye. Ojalá que cada uno de nosotros pueda decir hoy: habla Dios, que tu hijo, tu hija está escuchando en esta mañana. Amén. Que podamos escuchar esa voz de Dios, no la voz del hombre. Somos instrumento en las manos de Dios. Somos la voz de Dios en cierto sentido, pero es la palabra de Dios la que se está dando a conocer. Mis amados hermanos, la obediencia a la palabra de Dios, además de traer bendición, nos trae seguridad.
téngalo por certeza. Además de ser bendecido, nos va a traer seguridad. Cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios, no me asusto por lo que está pasando, ni por lo que va a pasar, ni tengo miedo. Pero si yo estoy desobedeciendo la palabra, ahí sí tiene usted que estar temblando y diciendo: ¿para dónde agarro? ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde voy? Porque no está atendiendo la voz de Dios. La ha escuchado, tal vez, pero no la ha puesto en práctica. Y vamos a poner un ejemplo. El ejemplo claro está en Mateo 7, en aquella parábola de los dos cimientos, cuando Dios pone un ejemplo claro de esto, del oír y el hacer. Y Él dice en esa parábola, los que puedan escribir ese texto de Mateo 7, versículo 24 al 27, cualquiera, dice el texto, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu, con fuerza sobre aquella casa, y dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el mensaje: oír y hacer. Pero en el mismo contexto dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, yo lo comparo a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa, y dice que fue ¿qué? Grande su ruina. Aunque no es el texto a desarrollar, pero quiero decirle que la verdad es clara. Hay una diferencia entre el oír o el escuchar y el practicar. ¿Cuántas enseñanzas usted y yo llevamos escuchando desde que nos convertimos? ¿Cuántas enseñanzas usted viene escuchando mensualmente? Póngale 10, 15 o más enseñanzas nosotros venimos escuchando. ¿Cuánto de esa palabra que hemos oído y escuchado estamos poniendo en práctica? Porque no es nada predicar y enseñar un mensaje y sacar un mensaje. El problema no es ese. La dificultad es en llevarlo a la práctica. Porque en la práctica es donde está la bendición y la seguridad. Amén. Por eso ese hombre supo dónde debía edificar su casa. Y esa casa puede simbolizar nuestra propia vida. Sí, nuestra alma. ¿Dónde estamos edificando nosotros? ¿Dónde? ¿En conceptos humanos? ¿En filosofías humanas? Eso representa la arena. Aquellos que están edificando su vida espiritual, su hogar, en la filosofía, en los conceptos humanos, en lo que dijo aquel predicador, en lo que no dijo aquel. En fin, hay mucha gente que está aún creyentes, entre comillas, que están edificando en la arena, porque en vez de oír y escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, están escuchando lo que dice el hombre, lo que dice la filosofía, o lo que dice alguna religión, o lo que dice un predicador famoso. Entonces eso sí ponen en práctica. Si aquel predicador le dice que tiene que ponerse un sombrero para venir a la iglesia, ahí lo hacen. Si aquel predicador le dice que tiene que ya no es tiempo de bautizarse o de demás, a ese le obedecen. Y a Dios, que dice la verdad, no le obedecen. Esta es la realidad en la cual estamos abocados en la iglesia a nivel universal. Porque no es aquí solamente local, es a nivel universal. Escuchamos, por eso esa parábola debe quedársenos grabada. El que escucha, oye y pone en práctica, ese está edificando en la roca. Y la roca es nuestro Señor Jesucristo. Que cuando vengan los embates de la vida, los problemas, las dificultades, no nos van a lograr tumbar. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en la palabra de Dios. Ahí nos agarramos y no habrá viento, ni doctrina, ni diablo, ni demonio, ni brujo que nos arranque de la roca. Pero aquel que está endeble,
que está edificando en el concepto del uno, en el concepto del otro, en lo que me dijo fulano, en lo que me dijo sutanejo, en aquella filosofía, en aquellas doctrinas erradas, ese está edificando mal. Y cuando vengan los vientos de verdad, cuando sienta que lo están estremeciendo, no va a saber para dónde agarrar, para dónde coger, porque no está bien cimentado. Eso quiero dejarlo claro, para que podamos entender que no solamente hay que oír la palabra, sino que hay que también practicarla. Podríamos decir que la casa representa la vida religiosa y la lluvia representa el juicio divino. Así que solamente una vida religiosa fundada en la obediencia a la palabra de Dios permanecerá en pie, permanecerá firme. La obediencia a la palabra trae bendición y trae seguridad. Aleluya. ¿Cuán importante es escuchar a Dios? Esto incluye, y no solamente escucharlo, sino obedecerle. Aquí dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras. Dios habló en el Antiguo Testamento de muchas maneras, en visiones, en símbolos, en parábola, en algunos, digamos, estilos literarios variados. Siempre fue la revelación acerca de lo que quería que el pueblo de Dios supiera, que el pueblo en verdad pudiera entender lo que Dios estaba diciendo. Por eso tenemos la revelación de la palabra profética más segura, como dicen las Escrituras. Ese es el programa de Dios. Ahora dice, en los que muchas veces y de muchas maneras. Este tema va a tener una segunda parte porque no lo vamos a poder abarcar hoy. De muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, por los padres y por los profetas, sea por los antiguos que Dios usó. En estos postreros días, está hablando en presente, en estos postreros días. Los postreros días hacen referencia al día de hoy. Y el pueblo judío, o los judíos, entendían esto, que los postreros días se refería al tiempo en el que el Mesías, el Cristo, había de venir. Por fin vendría. Eso es, el cumplimiento de las profecías mesiánicas referente a Cristo comenzaron desde el advenimiento, cuando llegó por primera vez a este mundo a predicar, a anunciar la palabra. Allí, con esa venida del Mesías, se comenzaron a mirar todo lo que Dios había dicho, y Él sigue hablando. Por eso todos los 4 evangelios y las cartas, especialmente los 4 evangelios, recogen todo lo que es la vida, el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que vino haciendo, su forma, su manera de hacer las cosas, anunciando, predicando. ¿Estamos imitando a Cristo? ¿Está usted imitando a Cristo? Cristo siempre vino sanando, libertando, aconsejando a la gente, haciendo el bien. ¿Estamos practicando eso? Bueno, eso lo dejo allí. Entonces, cuán importante es escuchar, pero al mismo tiempo obedecer lo que Dios nos ha ordenado. En el pasado Él dio revelación por medio de los profetas, pero en este tiempo que comenzaron con la venida del Mesías, nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, sigue hablando a través de Él. Ahora también dice que Jesucristo es el heredero, el dueño de todo, como el Hijo primogénito. Él, el heredero de todas las cosas que existen, Él tomó bajo control, porque toda autoridad le fue dado al Hijo por el Padre. Todo el Padre se lo entregó para que Él, como primogénito, fuese el dueño de todo. Por eso Él vino y habló y sigue hablando a través de su palabra. La pregunta es, ¿cómo nos sigue entonces Dios hablando hoy? Si ya vemos que habló allá antiguamente, dice que hoy nos sigue hablando. ¿Y por qué nos habla? ¿Por qué será que Dios sigue hablando a la humanidad? Advirtiéndole no solamente a la iglesia y al pueblo judío, sino al mundo entero de los grandes acontecimientos. ¿Por qué?
En primer lugar, debemos decir que lo hace porque nos ama. Si no nos amara, no nos aconsejara. Es que el problema nuestro es que pensamos que cuando nos amonestan es porque nos las tienen en rojo, es porque no nos aman. No, el que ama corrige, ¿verdad que sí? Y Dios, como nos ama, también nos corrige y nos exhorta duramente, aunque no estemos de acuerdo con Él, aunque nos duela. Él nos da la exhortación para que entendamos que no es como yo pienso, no es como yo digo, no es como Julano dice, es como Él dice. Amén. Porque es palabra de Dios. Algunos le creen más al hombre que a Dios. Triste, triste. Eso nos da a entender que ese cristiano está muy lejos de Dios. Eso nos da a entender que ese cristiano está frío o tibio, porque desconoce la revelación en su totalidad. Desconoce muchas cosas porque está escrito en la palabra. Entonces Dios nos sigue hablando. Desafortunadamente muchos no conocen a Dios. Pablo lo dijo. Por ahí andan unos. Sí, son enemigos de la cruz de Cristo. No lo conocen. Dicen que lo conocen, pero no lo conocen. Y es ciertamente, a veces lo que conocemos de Dios es muy superficial, muy poco. Y como a veces nos pasan cosas adversas, decimos, Dios no me ama. Cuando nos pasa una tragedia, pensamos que Dios se fue de nosotros. No nos damos cuenta que Dios puede estar hablándonos a través de esa situación, y que Dios nos puede estar advirtiendo a través de esta situación algo que no estamos haciendo bien. Pero como estamos ciegos espiritualmente, hay una vena, no entendemos, y entonces comenzamos a quejarnos y a decir, ¿por qué a mí, Dios? Ay, Señor, a mí. Ay, papá, ¿hasta cuándo? Mire, no es tiempo ni de quejarse, ni de estar diciéndole a Dios el por qué. Más bien diga, gracias Dios por lo que has permitido, por lo que estás permitiendo. Y aunque me muera te seguiré amando, y aunque me muera te seguiré creyendo. Amén. Eso debe ser lo que el verdaderamente cristiano debe entender. Aleluya, bendito sea el nombre del Dios del cielo. Como hemos venido diciendo, en la antigüedad Dios habló a través de los profetas, jueces, reyes, revelaciones directas, aún en forma audible. Cuando llamó a Abraham, cuando llamó a Moisés. Ahora veamos algún relato muy triste, porque hay que poner ejemplo. Veamos un episodio muy triste de lo que nos puede acontecer cuando oímos y no escuchamos. Y cuando oímos, escuchamos y no obedecemos. Ya el primer ejemplo lo vimos en la parábola de los dos cimientos. Pero quiero ir a un salmo, el Salmo 81 en especial. Hay un episodio triste de lo que Dios le había dicho al pueblo y de cómo el pueblo se rebeldizó y qué aconteció con ellos. Porque es que Dios nos ama y Dios sabe los peligros que corremos y Dios sabe qué es lo que nos conviene, pero nosotros a veces no optamos por buscar lo que nos conviene en espiritualmente, sino lo que nos puede convenir materialmente. Salmo 81, verso 8 al 13. Veamos lo que dice la palabra. Oye, pueblo mío, te amonestaré, Israel. Si me oyeres, no habrá, miren lo que dice el texto, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hace subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. No me quiso a mí. A ver, este va atrasadito ahí. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Verso 12, a ver. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón,
caminaron en sus propios consejos. Verso 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel. 15, verso 15. Mire, si lo hubieran escuchado, hubieran atendido, hubieran caminado con él, dice: los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. En otras palabras, Dios haría que sus enemigos fuesen derrotados permanentemente, que los enemigos del pueblo no se levantaran. Pero mire lo triste. ¿Cómo comienza Dios? Oye, ¿qué? Pueblo mío. Se refiere directamente en primer lugar a Israel, pero también a nosotros hoy. Oye, pueblo mío, te amonestaré. En otras palabras, te haré una exhortación. Israel, si me oyeres. Y Dios le da una orden: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Ese Dios ajeno, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? Cuando yo le doy adoración o el lugar a algo extraño, algo diferente a Dios. Y un Dios extraño puede ser el empleo, puede ser el hijo. Se puede convertir en un Dios extraño porque lo adoramos, estamos en primer lugar ahí. Un Dios extraño pueden ser los ídolos de yeso, de madera, de piedra, también de carne, los hombres, los humanos, mujer, esposa, hijo. Eso se puede convertir en un Dios ajeno o un Dios extraño, porque el único que merece toda honra, toda gloria, el único que merece toda exaltación, el único que merece el primer lugar, el único que merece ser honrado por encima de papá, de mamá, de trabajo, de dinero, de lo que sea, es Dios. Alabe el Rey de Gloria. Él está por encima. El empleo un día se acabará, la empresa un día tal vez se acabará, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Eso es lo que tú y yo debemos entender. No debemos fijarnos en las cosas de este mundo. No debemos poner el corazón en lo que hay materialmente. Eso es pasajero. Eso un día terminará. ¿Qué tal que viniera un momento en que no habría más empresa, no habría más empleo, no habría más nada y todo el mundo confinado en las casas? ¿Qué pasaría? ¿A dónde vas a ir? ¿A quién vas a acudir? A lo último diría: a Dios, ¿a quién más? A lo último. Por eso Dios se merece el primer lugar cuando estamos en abundancia o cuando estamos en escasez, cuando estamos enfermos o cuando no estamos enfermos. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas, desde nuestra relación, nuestra comunicación con Él a la 1, 2, 3, 4 de la mañana. Ese debe ser el lugar que a Dios le corresponde en nuestras vidas. No lo último, no lo último. Por eso Dios le dijo al pueblo: oye, pueblo mío, te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá Dios extraño, no habrá Dios ajeno, ni te vas a inclinar a ellos. Inclinarse, rendirle veneración, adoración o darle un lugar que le corresponda a Dios. Y le dice además: yo soy Jehová tu Dios. Recuerdan que yo los saqué de Egipto, yo los saqué de la tierra, los hice subir. Abre tu boca y yo la llenaré. Ahora, ese texto muchos lo cogen malinterpretando el texto, porque no hace referencia a que yo lea y hable de esto que estoy hablando, y no, ahí se hace referencia a que la palabra, la adoración hacia Dios, ahí abre la boca y yo te la voy a llenar de la alabanza de oración hacia mí. En otras palabras, es la adoración hacia Dios. Pero algunos dicen: yo no estudio porque la Biblia dice que abre tu boca y yo la llenaré. Sacan el texto de su contexto. ¿Y cuántos textos no han sido sacados del contexto y han tergiversado? Y gente que dice ser cristiana y gente que dice ser estudiante de la Biblia o maestro o aprendiz, sacan a veces el texto de sus contextos. Y por eso se hierra y se puede tergiversar las escrituras.
Entonces, no solamente Dios le dijo que abriera la boca y le iba a llenar, sino dice, pero mi pueblo ¿qué? ¿Qué dice ahí? Mi pueblo no ¿qué? No oyó mi voz. Mi pueblo no oyó mi voz. Dios no escuchó, ellos no atendieron la voz de Dios. Es como hoy, Dios nos está diciendo cosas. Es probable que muchos la ponen en práctica y otros no. Oye, pueblo mío. Y Dios dice, si me hubieran escuchado, si me hubieran atendido, si hubieran puesto en práctica el consejo que yo les di, sabe que sus enemigos estuvieran derrotados. Sus enemigos siempre iban a ser vencidos. Pero no me oyeron, no practicaron. Entonces dice Dios, yo los voy a dejar ¿a qué? En la dureza de su corazón. Dice que no quisieron a Dios ahí. Los dejé. Como no quisieron escuchar a Dios, ese es otro problema. ¿Cuántos creyentes no han endurecido el corazón? Tan duro que ya no les entra ni el cuento de Caperucita Roja. El corazón se ha endurecido tanto que ya refutan todo. Ya no aceptan la palabra, ya no aceptan el consejo de Dios. Entonces dice Dios, bueno, como han oído y no hacen caso, y como han escuchado y no me atienden, entonces dice, yo los dejé. ¿Y qué dejar? Abandonar hasta cierto punto. Los dejé, por tanto, no dejarlos así, sino a la dureza de su corazón. O sea, como ellos están tan duros, como no quieren entender, yo los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Y caminaron ¿dónde? En sus propios ¿qué? Conceptos. Aleluya. Entonces, cuando Dios dice no tendrá dioses ajenos, ni dioses extraños, es como el prefacio de la promulgación, recuerde, del decálogo de los 10 mandamientos. Cuando usted lee Éxodo 20, del 1 al 17, encontrará todo el decálogo de los 10 mandamientos. Y están diseñados los 10 mandamientos que nunca pasarán de moda. Y no será solamente para el pueblo de Dios, sino para Raimundo y todo el mundo. Es la ley de Dios, es la ley universal para todo el mundo. Los 10 mandamientos no es para un grupo de personas, es para el mundo entero. Porque ahí está lo que Dios le advirtió al hombre, que debía hacer y que no debía hacer. Amén. Los 10 mandamientos, eso de Dios extraño hace referencia a eso. Ahora no escucharon mi voz. Y dice Dios, yo los entregué ¿a dónde? A la dureza del corazón. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Como ellos menospreciaron la palabra, ellos menospreciaron la autoridad de Dios. Porque cuando uno desprecia el consejo de Dios, está despreciando su autoridad. Es como cuando usted le dice, hágame el favor y me va a hacer este mandado, y usted no va. ¿Usted está qué? Está desobedeciendo la voz. Usted está menospreciando la autoridad del que lo mandó. Entonces, si yo no hago caso a lo que Dios está diciendo, estoy menospreciando su autoridad. Quiere decir que yo implanto mi propia autoridad o la autoridad de otro en mi vida y no la de Dios. Así hay muchos creyentes que han implantado su propia autoridad o la autoridad de otro y no la de Dios en su vida. Y por eso van fracasando, por eso no se levantan, por eso no son capaces de levantar la cabeza en alto, porque no están, han oído sí, pero no están obedeciendo el consejo divino. Ahora bien, cuando Dios, el gran mandamiento era que no habían de tener otros dioses, ya que Dios era y es el todo suficiente. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué hizo Israel? Menospreció la autoridad de Dios, pero mi pueblo no oyó mi voz y se hizo sordo, no me quiso obedecer, en otras palabras. Por eso fueron entregados a la dureza de corazón. Y la dureza de corazón resulta siempre en ser un enemigo mucho más peligroso y opresor que todos los enemigos que nos puedan venir desde afuera. O sea, la dureza de corazón es más peligrosa que el brujo y la bruja y el hechicero y la misma carne. Óyase bien.
La dureza de corazón es el enemigo más fuerte que te va a causar daño. Peor que cualquier otra cosa. Porque tú de los brujos te defiendes, tú de los brujos los reprendes y todo lo demás, ayuna pero la dureza de corazón, ¿cómo lo vas a hacer? Si no te humillas, si no nos rendimos a Dios, si no reconocemos nuestra condición. Esa dureza de corazón nos va a llevar al desastre, nos va a llevar a la ruina, nos va a llevar a vivir una vida de altibajo o de derrota en derrota. Y Dios le dijo: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si mi pueblo me hubiese escuchado, si mi pueblo hubiese oído mi voz, si mi pueblo me hubiera atendido, entonces ¿qué? Como no quisieron atender mi voz. Bueno, ¿cuántas veces Dios no te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho algo? De muchas formas, de muchas maneras, pero tú no has querido escuchar la voz de Dios porque estás entretenido en otras cosas, estás tan afanado en lo que vas a hacer, estás tan enamorado de algo que a Dios no lo escucha porque se te metió una sordera espiritual. La sordera espiritual es grave. Es grave. Y se necesita meternos con Dios para que la sordera espiritual se vaya. No es solamente ven y ore por mí, pónganme las manos y listo. Eso puede ocurrir, pero de ahí para adelante ¿qué? ¿De ahí para adelante qué? Porque tú y yo no podemos vivir de lo que otros hacen por mí. Tú no puedes vivir de las oraciones de los demás, ni de que te estén poniendo manos, ni que Dios te diga: a ti se dice el Señor. Muchos quieren vivir de eso. Pero bíblicamente dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la voz de Dios? Por estar afanados, nos hemos olvidado de Dios. Mire, hoy, un día como hoy, eso no, tal vez no pasa aquí, pero en muchos lugares cristianos, entre comillas, están hoy en playa. Cristianos, entre comillas, hoy están viendo el ternero, la vaca, están por allá. ¿Dónde está el amor que dicen tenerlo a Dios? Ahora, tal vez algo que se está muriendo, ahogando y corre, pero a veces lo hacen es ya porque están habituados a eso. Para lo que venga, si le vino a la familia de tal parte, vamos para allá y el Señor espera, tú sabes, el Señor espera, tú sabes. No, primero Dios y después la familia, primero Dios y después atender a los demás. Eso no nos gusta, ¿verdad? Porque estamos ya como que acostumbrados a obedecer la voz del hombre, la voz interior, nuestros propios conceptos, nuestras propias opiniones, y no tenemos en cuenta lo que Dios está diciendo. Eso, Dios siempre ha tratado con, parece que hay una, no es todo el pueblo, pero hay una parte del pueblo un poco terca, sí, desobediente, no querer entrar por lo que Dios le está diciendo. Entonces la dureza de corazón resulta siempre ser un enemigo mucho más peligroso y opresor que todos los enemigos que nos pueden atacar desde afuera. Si me hubiera escuchado, si me hubiera oído mi pueblo. Oh, la dureza de corazón, ¿qué significa? Es un estado de resistencia y rechazo a la palabra y a la voluntad de Dios. Es un estado de ¿qué? De rechazo a la palabra de Dios, de resistencia a la palabra de Dios. Uy, esta palabra allá para mí no es. A veces la palabra cuando cae es como cuando cae agua en una peña, en una piedra grande. Se moja en el momento y después se vuelve a secar. A veces puede suceder en la vida del cristiano así. En el momento lo mojó la palabra y como que despertó un poco y dice: ahora sí me voy a firmar, ahora sí voy a poner en práctica esto. Pero después a las 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos ya parece que desapareció ese poquito de temor. Se fue. ¿Qué fue?
Eso puede ocurrir. Y ocurre, ¿sabe por qué? Porque tal vez ese cristiano no tiene una buena intimidad con Dios, una buena comunión con Dios. Ya no ora, y si ora son 3, 4, 5, 10 minutos y listo, ya, chao. No tiene una vida de oración. Ojo con esto que le estamos diciendo. Tenemos que escuchar a Dios. Y más ahora que estamos en la recta final de esta dispensación. Tenemos que escucharlo, porque, hermano, va a llegar el día en que usted va a decir: ahora sí creo. Ay, 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 y entonces ahora sí voy a ayunar, y ahora sí voy a buscar a Dios. A Dios hay que buscarlo y ayunar cuando hay comida y cuando no hay comida, cuando hay vestido y cuando no hay vestido, cuando hay plata y cuando no hay. En todo tiempo, en otras palabras. Porque si Dios te da mucho, entonces, como tienes platica, no necesito a Dios ni orar, tengo todo. Es cuando más debemos buscar a Dios, porque Él es el que nos está sustentando. Porque el día que nos haga falta, entonces lloraremos si no hacemos lo que Dios está diciendo. Necesitamos escuchar la voz de Dios, pero también necesitamos ponerla en práctica. Bendito sea el Señor. Entonces Dios viene hablando. Habló al pueblo antiguo por medio de los profetas. Hoy nos está hablando a través de su Hijo. Jesús vino predicando, enseñando y sanando. Y Dios usa diferentes métodos. Dios usa sus métodos para seguir hablándole a los creyentes de nuestros días, para seguir hablándonos a nosotros. Dios sigue hablando. ¿Cuántos lo creen? Y el principal medio que vamos a ver allí, porque esta es la primera parte, el principal medio o forma por la cual Dios nos habla, la principal manera como Dios nos habla, en primer lugar, es a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Si leemos nosotros lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 18. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil para enseñarnos. No hay libro más instructivo como este. No hay libro que nos pueda instruir como la palabra de Dios. No lo hay en el mundo, ni lo habrá. Porque este es el consejo de Dios. Y en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos las instrucciones, cómo debemos comportarnos. Encontramos los consejos de Dios que nos dice: por aquí no, por acá sí. Encontramos todo el consejo de Dios para la familia, para el hogar, para el hijo, para el esposo, para la esposa, para el amigo, para el vecino, para Raimundo y todo el mundo. Entonces encontramos consejos sabios de nuestro Dios. Encontramos amonestaciones, encontramos exhortaciones, encontramos mandamientos, encontramos leyes. Qué triste realidad es que sabemos estas cosas, pero no las llevamos a práctica. ¿Cuántos mandamientos podemos encontrar en la palabra? Tal vez más de 6,000 o 600 o 6,000. Muchos mandamientos. Algunos son más claros que otros. Algunos resaltan más que otros. Por ejemplo, el decálogo de los 10 mandamientos resalta con mucha fuerza: no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni el buey de tu prójimo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no hurtarás,
no levantará falso testimonio. Pero estos mandamientos están siendo violados día tras día, no solamente por los impíos, sino por aquellos que dicen ser creyentes. Algunos tienen hasta camándulas y dicen ser creyentes. ¿En quién han creído? ¿Será que la camándula los va a proteger? Tremendo. Mis amados hermanos, Dios sigue hablando hoy y nos seguirá hablando hasta el día en que levante a la iglesia, para que ya entonces los que no quisieron hacer caso sean enjuiciados. Entonces, la primera forma en que Dios nos habla hoy, a través de su palabra, la palabra de Dios, esa palabra que no cambia, esa palabra que es inalterable. Así que el principal método del que Dios se vale para hablarnos en el día de hoy es su palabra. Nosotros tenemos la revelación de Dios. Nosotros tenemos lo que dice la palabra profética más segura, como dice Segunda de Pedro, los que están escribiendo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire esa frase: he aquí palabra profética. He aquí palabra profética. Y esa palabra profética no solamente se refiere a los profetas mayores y menores, sino a todo el Antiguo Testamento. En especial se refiere a toda esa palabra. Los profetas, ellos hablaron y escribieron la palabra de Dios. No fue humana, no vino por voluntad humana. No fue que el corazón humano dijo voy a dictar y hacer esto. No, Dios mismo le habló, los direccionó, los guió por su Espíritu Santo para que escribieran cada detalle, cada libro en las diferentes épocas, la revelación exacta de lo que Dios quería que el pueblo tuviese. Por eso hoy tenemos esta palabra. Hoy tenemos nosotros, como dijera alguien, esta es la constitución del reino de Dios, las Sagradas Escrituras. Y la advertencia es, primero dice, tenemos la palabra profética más segura. Que si alguien quiere engañarme, voy a la palabra. Que si alguien dijo una profecía, voy a la palabra a confrontar lo que dice. Si alguien dijo y se levantó por decir algo, así dice el Señor, el 2022 viene una hambruna después del segundo semestre, por decir algo. Eso hay que mirarlo a la luz de la palabra. Y cuando vamos a la palabra, ya encontramos que Dios lo había dicho, ¿o no? Mateo 24, habrá hambres. Y no, que hay una peste peor para el 2022, diría otro, porque Dios se lo reveló. Estamos diciendo cosas acá. Vamos a la palabra, si eso está de acuerdo con la palabra. No choca con la palabra, porque Dios lo había dicho que vendrían pestes. Entonces algunos se alarman cuando Dios está diciendo que viene una hambruna, que viene una enfermedad peor, y dicen no, eso no es de Dios. Vamos a la Biblia a ver si no es de Dios. Vamos a la Biblia, vamos a las Escrituras. Por eso dice, tenemos la palabra profética más segura. Aleluya. Esa no nos va a engañar. Esta no nos va a engañar. Esta es palabra verídica de parte de Dios. Y si Dios usa a quien Él quiere y le revela a quien Él quiere, ¿qué puedo hacer yo? Tengo que mirar con la palabra y decir, bueno, ¿será que esto concuerda? Y si usted no lo quiere creer, bueno, ese es problema suyo. Pero yo sí creo lo que Dios dice en su palabra. Y si Él lo confirma a través de un profeta, dígase que eso será seguro. No puedo dudar.
Pero algunos están hasta dudando de muchas cosas. Algunos hasta están dudando de la... bueno, y se ponen o no la ponchona. Bueno, yo no sé. Ahora bien, dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sabemos que las tinieblas de este mundo caído impiden que mucha gente vea la verdad. Pero cuando la luz del Señor brilla, la luz del Señor es la lámpara de la revelación, que es la palabra de Dios. Por eso el salmista David en el Salmo 119, verso 105 dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ellas me iluminarán, ellas me alumbrarán, ellas me aclararán, ellas no me van a dejar caer al abismo. Es más, nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 verso 39, para los que escriben, Él dijo algo interesante: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay salvación. Aleluya. Escudriñar no es que yo lea aquí ya. Escudriñar va más allá. Escudriñar es que usted comience a investigarla, a profundizarla. ¿Por qué los hermanos de Berea, cuando Pablo, Pedro y los demás iban predicando y anunciaban el mensaje, ellos se pusieron ¿a qué? A escuchar, pero también a investigar si lo que estaban diciendo estos hombres era verdad, lo que Dios decía a través de su palabra? Hay que investigarla, hay que andarla. Que si alguien viene con una doctrina errada, vaya a la palabra y confronte a ver si lo que está diciendo es verdad y si lo que él le está diciendo concuerda con lo que Dios dice en su palabra. Pero a veces ni escudriñamos las Escrituras, no profundizamos en ella, medio la leemos y a veces algunos la tienen olvidada, que hasta a veces ni al templo la traen. Ay, ay, ay. Dicen, yo la tengo en casa. ¿Acaso es para dejarla en la casa? Yo pregunto, ¿acaso es para dejarla en la casa o para traer al templo y mirar los textos? Algunos ya tienen al celular. Yo la tengo en el celular y es probable que la tenga, y no digo que no, pero es más fácil desviarse, porque de pronto está viendo una cosa y se va para el otro lado. Llegó, le entró un mensaje y se desconecta. No es igual. La Biblia hay que tenerla físicamente. Hay que tenerla y hay que leerla y hay que traerla al templo. Sea que haya ayuno, haya oración, sea lo que sea en el templo de oración, hay que traerla. O la tiene de lujo. Y no digo que no la lea en casa. Sí, pero también en el templo se debe leer. Entonces, el día esclarezca, el lucero de la mañana salga. Esas son imágenes simultáneas, marcan la parousia o aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Y quién es ese lucero de la mañana? Cristo Jesús. Aleluya. Las Sagradas Escrituras no son de origen humano. Tampoco es el resultado de la voluntad humana o del hombre, sino que es la voluntad de Dios para el hombre. Amado hermano, ¿será que Dios sigue hablando hoy? Claro que sí. Cada vez que usted vaya a la palabra, a leer la palabra, ahí va a encontrar que Dios le va a seguir hablando. Y le va a seguir amonestando, y le va a seguir instruyendo, y le va a seguir exhortando, hasta que usted entienda y comprenda que si usted cae en la dureza de corazón, es grave. Porque ya algunos dicen, esto sí, esto no. Pero no van a las Escrituras a indagar qué cosas son sí y qué cosas fueron temporales y qué cosas continúan. ¿Acaso los 10 mandamientos fueron temporales o son eternos? Son para siempre. ¿Por qué? Porque no tenemos claras las reglas de la interpretación y a veces erramos por eso y nos dejamos llevar por lo que dijo el famoso predicador, por lo que dijo el famoso maestro o por lo que dijo fulano de tal, y no por lo que Dios dijo o sigue diciendo. Por eso tenemos la palabra profética más segura, y es más, dice, en la cual que debemos estar como hacer bien en estar atentos, como a una antorcha encendida, como una antorcha.
que alumbra en un lugar oscuro. La palabra. La palabra. Quiero dejar hasta aquí, para que usted sienta hambre para la parte que viene. De qué otras maneras Dios nos puede estar hablando y que a veces no entendemos. Pero la primera fuente, la primera parte fundamental es su palabra. Pongámonos de pie. Comience, cierre sus ojitos, aunque sea aquí en el templo, aunque los mantenga abiertos y espepitados en la casa, pero aquí por un momentico tengo los cerrados. Piense en esta palabra. Piense si Dios le está diciendo algo. Piense en lo que está haciendo que no encaja con lo que Dios dice. Piense en lo que usted está pensando que no encaja con lo que Dios está diciendo. Piense. Y si tiene que pedirle perdón a Dios, hágalo. Ahí usted solito. Yo no necesito que la gente me diga arrepiéntete o pídele perdón a Dios porque no estás obedeciendo este mandamiento. Pídele perdón a Dios porque tal vez estás mintiendo, estás robando, estás engañando, estás adulterando. Yo no sé. Oh, Shamakia Ramay Sotakaya. Oh, Ramay Shamakia Lavasotakaya. Padre, he hablado de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra no regresa vacía, Padre. He hablado a este grupo de hermanos, de iglesia en este lugar. Han escuchado esta palabra. Yo ruego, Dios, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Divino comience a ministrar en esta hora, papá. Glorioso Espíritu Santo que redarguye, ministra, toca. De lo que puedo. Solo tú puedes arrancar la frialdad y la tibieza espiritual en la vida del cristiano, del creyente, Señor. Que no puedo. Solo tú puedes tumbar los conceptos errados, Padre. Solo tú puedes erradicar las malas costumbres que tenemos. Solo tú puedes hacer, Dios mío, que aquellas cosas que no están bien en nosotros puedan cambiar, bendito Dios. Rompe las cadenas en esta mañana. Rompe las ligaduras. Rompe las ataduras. Ay, Samakia Rama Socatalaba Sohakai. A muchos cristianos los han visitado los brujos. Algunos le han echado hasta polvo mágico, una ceguera espiritual para que no entiendan ni comprendan, para adormecerlos. Oh, algunos han dejado el primer amor. Ya no aman al Señor como antes, cuando se enamoraron de Él. Parece que otras cosas le llaman la atención. Padre, sana las heridas de tu pueblo en esta mañana, Rey de Gloria. Ten misericordia de nosotros, Dios. Ten misericordia. Hemos sido desobedientes, Señor, a tu palabra. Hemos hecho muchas veces lo que nos da la gana. Hemos puesto en práctica lo que otros nos han dicho y no lo que tú dices. Te pedimos perdón. Toda arrogancia de nuestra parte, toda soberbia de mi parte. Ten misericordia de mí y de mis hermanos. Perdónanos toda rebeldía, toda desobediencia, mi Rey amado. Te hemos ofendido, que a veces ni nos hemos dado cuenta que solamente con el hablar te hemos ofendido, Señor amado. Con nuestro andar y nuestro caminar, y estamos tan ciegos que no nos hemos dado cuenta que estamos haciéndole daño a otro. Ayúdanos, por favor. Ay, Ramaisoka Talaba Soha. En esta mañana se va toda oscuridad. Ato el espíritu de oscuridad. Ato el espíritu de tiniebla. Ato el espíritu de morbosidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo toda obra de brujería y de hechicería.
se quema en el nombre de Jesús. Y toda maldición que hayan lanzado, que hayan proferido en un altar demoníaco, ahora deshacemos esa maldición. Y esa maldición no me alcanzará a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia, ni al pueblo de Dios. Esa maldición se revienta, se rompe, se hace pedazo, se hace triza en esta mañana en el nombre de Jesús, porque en mí mora el poder y la resurrección del Cristo de la gloria. Se revientan las ataduras, se revientan las cadenas. Todo espíritu demoníaco inmundo que ha visitado al pueblo, ese espíritu inmundo lo atamos. Atamos el espíritu de pesadez, atamos el espíritu de incubo y sucubo, atamos el demonio inmundo que ha venido a perturbar la paz de ese pueblo de Dios en el sueño. Ahora reprendemos la pereza, reprendemos toda lujuria, reprendemos toda basura. Toda basura se va, toda basura se va, toda injusticia, espíritu de engaño, de robo, de estupor lo ato y lo ordeno que se vaya a los abismos ahora en el nombre de Jesús. Padre, queremos estar protegidos, pero no habrá protección sin obediencia. Si no hay obediencia, no habrá protección. Y aunque usted diga lo que quiera decir, si no escucha la voz de Dios y la pone en práctica, no habrá seguridad para usted ni para los suyos. En la obediencia, en el escuchar la palabra y en el obedecer a Dios está la bendición, y también está la seguridad de su casa, de su vida y de su salvación. Padre, glorifícate. Glorifícate. Espíritu de Dios, ministra. Trae paz, trae consuelo, papá. Obra en tus hijos. Espíritu de Dios, llena ese vacío. Llena ese vacío que hay en él, en ella. Y restaura. Y levanta, papá. La ceguera espiritual se va. El desorden se va. Todo lo que estaba desordenado se deshace ahora. Y hay orden de parte de Dios en el nombre de Jesús. Pon orden a tu vida. Arregla lo que tengas que arreglar. El tiempo se acaba. Tal vez a alguno no le va a alcanzar el tiempo para arreglar lo que tiene que arreglar. Pero hoy la advertencia es: corre por tu salvación y arrepiéntete de la maldad y del pecado y comienza a ponerte en paz con Dios. Padre, gracias por tu grande amor y inmensa misericordia. Recibe la gloria y la honra. Hoy el aplauso de tu pueblo, Rey de Gloria.